Problema de inducción electromagnética que vamos a resolver por dos caminos diferentes. Dice así: una barra metálica desliza con una velocidad constante U sobre un par de rieles conductores. Aquí tenemos los dos rieles designados como A y B y esta varilla que se podrá mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto no aparece especificado en la letra, pero sí aparece el campo porque dice que hay un campo magnético uniforme y ese vector es V sub 0K, es decir, es un campo magnético constante, uniforme en todo el espacio, y es positivo en K, o sea que está en el eje Z positivo. Pero aquí lo han dibujado entrante, es decir que, a diferencia de como hacemos otras veces, el eje Z, las Z positivas las tenemos entrantes, perpendicularmente a la pantalla. Por tanto, el eje X y el eje Y estarán en el plano de la pantalla. Dice: determina el voltaje en circuito abierto que aparece entre los terminales A y B. Y esto lo haremos por dos métodos diferentes, así que les invito a ver la interesante solución. Suscríbete al canal dándole ahí al cuadradito rojo con el play en el medio, dale al play, y con eso me ayudas a que el canal crezca y pueda llegar a más compañeros que, al igual que tú, necesitan de estos conocimientos para aprobar. Gracias. Parece ser que esta varilla conductora, al moverse con una velocidad horizontal, provoca ese movimiento en el campo magnético donde se encuentra la varilla, una diferencia de potencial entre esta parte de la varilla y esta otra, es decir, que aparecería una diferencia de potencial entre los extremos de la varilla. Vamos a ilustrar un poquito. Hemos dibujado la velocidad hacia la derecha con la cual se mueve la varilla a través de los rieles conductores, y he dibujado una pareja de carga positiva y negativa. La varilla está neutra, no está cargada. Tiene tanta carga positiva como negativa. Pero vamos a ver qué sucede con cada una de estas cargas en presencia del campo magnético entrante, teniendo en cuenta que cada una de estas cargas se mueve con la misma velocidad que se mueve la varilla. Recordemos la ley de Lorentz. Si una carga se mueve en presencia de un campo magnético, como en este caso que es perpendicular a la velocidad, esa carga experimentará una fuerza de origen magnético, la cual podemos describir con la regla de la mano izquierda. De manera que, recordemos, tenemos que hacer una especie de revólver con la mano, de forma que el dedo índice señala hacia donde apunta el campo. El campo entra hacia la pantalla. Eso es lo que quiere decir este dedo, que el campo está entrando hacia la pantalla. Luego, el dedo mayor indica hacia dónde es la velocidad, que en este caso se le llama U, mientras que el pulgar, perpendicular al plano determinado por los otros dos dedos, determinará la fuerza. Esta regla es válida para una carga positiva. Si aquí tuviéramos una carga negativa, tenemos que invertir el resultado de la mano izquierda. Entonces, vamos a ver un poquito. El ángulo entre el campo y la velocidad, este angulito alfa, puede ser cualquiera, pero el ángulo entre la fuerza y el campo, y entre la fuerza y el vector velocidad, siempre es un ángulo recto de 90 grados. La fuerza es perpendicular al plano determinado por estos dos vectores. Bueno, en este caso alfa vale 90 grados. Muy bien, entonces esta carga que se encuentra en la varilla, por acción de la fuerza magnética, se irá hacia arriba. Entonces vamos a dibujar esa fuerza. Del mismo modo, y de acuerdo a lo que acabo de decir, una carga negativa moviéndose en un campo con cierta velocidad experimentará una fuerza cuyo sentido es contrario al que predice la regla de la mano izquierda. Por tanto, esta carga negativa
experimentará una fuerza magnética hacia abajo. Esto hará que esta pareja se separe y por lo tanto esta carguita se venga a este extremo y esta otra se vendrá a este otro extremo. Y eso sucederá con unas cuantas parejas de carga, cosa que voy a ilustrar ahora. De esta manera podemos apreciar que aquí se acumularía una cierta cantidad de carga positiva y aquí una cierta cantidad de carga negativa. Si el circuito estuviera cerrado por algún lado, evidentemente habría una corriente eléctrica que neutralizaría, es decir, estas cargas. Saldrían carguitas negativas de aquí a través del circuito e irían neutralizando las cargas positivas. En todo momento la varilla sigue estando neutra. Lo único que ha ocurrido aquí es una separación de cargas. Y cuando nosotros tenemos una separación de carga, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una diferencia de potencial. Por ejemplo, aquí abajo podemos decir que tenemos un potencial V sub 0, que no importa su valor. Podemos inventarnos ese valor. Es arbitrario. Y aquí tendremos un potencial que podríamos llamarle V1. O sea que lo que vamos a tener, y esto sí es lo que importa, una diferencia de potencial que es V1 menos V sub 0. Y vamos a ver cómo podemos calcular esa diferencia de potencial. Por un lado, vamos a dibujar la fuerza magnética que experimentaría cada una de esas carguitas, la positiva y la negativa, y vamos a ponerle fuerza magnética. Y sabemos que la fuerza magnética viene dada por la ley de Lorentz y establece que la fuerza magnética se puede calcular como la carga multiplicada por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Y cuando tenemos un producto vectorial, el módulo de ese producto vectorial se resuelve, si tuviéramos el módulo de la velocidad y el campo, que aquí sí los tenemos, haciendo Q por el módulo de V por el módulo del campo y por el seno del ángulo alfa que forman estos dos vectores, que en este caso es 90 grados. Entonces, seno de 90 grados, eso nos dará 1. Por lo tanto, la fuerza magnética la calcularemos como Q por V por B. Asumiendo que la velocidad se le llama U en este caso, nos quedará esta expresión. Ahora bien, una cosa muy interesante. Cargas positivas y cargas negativas se atraen. Sin embargo, en esta dirección, las cargas no se mueven. Las cargas solamente se mueven como se está moviendo la varilla. Por lo tanto, estas cargas positivas son atraídas por estas cargas negativas con una fuerza eléctrica de atracción hacia abajo. Esta fuerza eléctrica que estoy dibujando será menor, será igual o será mayor que la fuerza magnética. Teniendo en cuenta que las cargas no se mueven en la dirección de la varilla, tenemos que asumir que la fuerza electrostática que experimenta la carguita positiva, cada carguita positiva, esa fuerza electrostática tiene que ser igual que la fuerza magnética. Y lo mismo pasaría con las carguitas negativas. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la fuerza electrostática? Pues la fuerza electrostática, recordemos que es la carga multiplicada por el campo eléctrico. Esta es una expresión vectorial, pero también del punto de vista del módulo podemos escribir que la fuerza eléctrica es la carga por el módulo del campo eléctrico. Ahora bien, si nosotros tenemos una varilla de longitud L, en la que se ha establecido una diferencia de potencial, podemos revincularlo esto con el campo, sabiendo que el campo se define como la diferencia de potencial sobre el largo de la varilla L. Y haciendo la sustitución nos quedará que la fuerza eléctrica es la carga por el campo, que es delta V, que es la diferencia de potencial, sobre L. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar la fuerza magnética, el módulo, con el módulo de la fuerza eléctrica. Y eso nos queda Q
por la velocidad por el campo igual a Q por delta V sobre L. Hemos igualado las dos fuerzas. Simplificamos la carga, que aparece a ambos miembros del signo de igual, y despejando la diferencia de potencial nos va a quedar delta V igual a U por V por L. Y ahora vamos a hacer el problema, pero con un enfoque diferente. Supondremos ahora que vamos a cerrar este circuito idealmente. Esto es un alambre ideal, un alambre conductor que está solo en nuestra cabeza. Entonces, vamos a imaginar una cosa. Vamos a pensar en esta superficie que está siendo atravesada por el campo. Y vamos a calcular el flujo de campo magnético a través de esta superficie. El flujo del campo magnético, recordemos que es el número de vueltas por el campo, por la superficie y por el coseno del ángulo alfa que forma el vector campo con el vector superficie. El vector superficie lo voy a elegir entrante porque tengo libertad para hacerlo en el caso de superficies abiertas como esta. Entonces, de manera que si el vector superficie es entrante y el campo también, el ángulo vale 0 grado. Y coseno de 0 grado vale 1 y ya me olvido del coseno. Como aquí tengo solamente una vuelta de alambre, por tanto, como tenemos solamente una vuelta de alambre, n valdrá 1. Entonces nos queda que el flujo del campo magnético será el campo en todos los puntos vale ¿cuánto? V sub 0. Lo ponemos V sub 0. ¿Y cómo podríamos calcular esta superficie? Bueno, este lado es fijo, que es L, y este otro lado es variable que le podemos llamar X, por ejemplo. Entonces la superficie de este rectángulo será L por X. Ahora bien, la varilla se mueve con esta velocidad U, constante, como dice la letra. Por lo tanto, la varilla mantiene un movimiento rectilíneo uniforme y el módulo de la velocidad U lo podemos calcular como X sobre el tiempo, ¿no? Es decir, en realidad viene a ser la variación de X, ¿no? La variación de X sobre el intervalo de tiempo delta t. Como la velocidad U es constante, la distancia X nosotros podemos escribirla como U por T, una fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Y por lo tanto, sustituyendo el flujo del campo magnético, podremos expresarlo como V sub 0 por L por U y por T. Ahora bien, si tenemos una superficie atravesada por un campo, entonces estamos hablando de que hay un flujo de campo magnético a través de esta superficie cerrada. Pero ¿qué es lo que pasa? La superficie está aumentando mientras se mueve la varilla. Por lo tanto, habrá un cambio de flujo con el tiempo. Al aumentar el tiempo, aumenta el flujo. Y cuando tenemos un cambio de flujo con el tiempo, si lo dividimos, ¿eso que nos da? La FEM. Y si queremos averiguar la FEM instantánea, tenemos que hacer la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, para hallar esa FEM instantánea, simplemente hay que derivar esta expresión con respecto ¿a quién? A la variable tiempo. Entonces, si derivamos respecto al tiempo, ¿qué nos va a quedar? B sub 0, por U por L, que es la expresión para la FEM, que es idéntica a la que habíamos llegado, no considerando el fenómeno de inducción, sino considerando el fenómeno de las fuerzas magnética y eléctrica que aparecen sobre las cargas. Por tanto, es el mismo resultado, y a esta FEM suele llamársele FEM de movimiento. Para responder a la parte B, nos dicen calcular la potencia disipada en una resistencia que se conecta entre los terminales, o sea, entre los rieles. Vamos a analizar un poquito la situación porque es muy interesante.
Nosotros tenemos que, por el hecho de que la varilla se está moviendo, hay un cambio de flujo, hay un aumento del flujo porque está aumentando la superficie atravesada por el campo. Cuanto más se mueve la varilla hacia la derecha, más grande se hace esta superficie, entonces voy a tener más flujo del campo. Si pensamos en la ley de Lenz, que establece que si el circuito está cerrado, aparece una corriente inducida cuyo sentido es tal que el flujo que ella crea, el flujo de campo magnético que crea la corriente, se opone al cambio del flujo del campo externo. Es un poco larga la expresión de la ley de Lenz, pero es como se debe decir. Yo he visto por ahí incluso en algunos libros que dicen, ley de Lenz, la corriente inducida se opone a la causa que la produce. A mí eso no me dice absolutamente nada y no me explica nada. Tenemos que ser en física muy rigurosos, aunque a veces cometemos algún error, algún desliz, a mí me pasa 1000 veces, pero la ley de Lenz es clarísima. Entonces vamos a explicar cuál es el sentido de la corriente inducida en este caso en base a esa ley. Si el flujo está aumentando, porque en este caso aumenta la superficie, recordemos que el flujo del campo magnético lo definimos como N, que en este caso vale 1, por el campo, por la superficie, por el coseno del ángulo, ¿no? Si aumenta la superficie, aumenta el flujo. Bien, si aumenta el flujo y tengo un circuito cerrado, aparecerá una corriente inducida que, digamos, entre comillas, no quiere que aumente el flujo, no quiere. La corriente se opone tanto a que aumente el flujo a través del circuito, de la superficie delimitada por el circuito, se opone a que aumente o también se opone a que disminuya el flujo. Si la varilla se moviera hacia la izquierda, estaría disminuyendo el flujo a través de la superficie delimitada por el circuito y también aparecerá una corriente inducida. Otra cosa, esa corriente inducida aparece siempre que esté ocurriendo el cambio del flujo. Si en algún momento la varilla se detuviera, no habrá más cambio de flujo, desaparecería la corriente inducida. Entonces, vamos de nuevo. Como el flujo está aumentando, la corriente inducida se opondrá a ese aumento creando un flujo contrario. O sea, el flujo es una magnitud escalar, no tiene ni dirección ni sentido. Pero podemos interpretar que como el campo es entrante, tenemos un flujo entrante. ¿Vale? Entonces la corriente, oponiéndose a ese aumento de flujo entrante, creará un campo magnético inducido, le llamamos inducido porque es creado por la corriente inducida que circulará por este sentido, por este circuito, perdón. Entonces, si aquí consideramos que tenemos una espira, que en este caso es rectangular, y el campo inducido es hacia afuera, la corriente tendrá un sentido que será este que voy a dibujar ahora. El sentido de la corriente será un sentido antihorario y esa corriente tendrá una intensidad I. Esto también podemos ilustrarlo con la regla de la mano derecha. Aquí tenemos la mano derecha. Nosotros debemos coger la espira con los dedos de la mano de forma tal que el pulgar indica hacia dónde va el campo creado por la corriente. Entonces, el campo indicado por el pulgar es saliente. Y los dedos curvados me indican cómo será el sentido de la corriente eléctrica, que en este caso es antihorario. De acuerdo a la ley de Ohm, nosotros podemos establecer que la diferencia de potencial es igual a R por I. Eso es la ley de Ohm. Y si nosotros queremos calcular la potencia disipada en la resistencia, una forma de calcular esa potencia es hacer delta V al cuadrado dividido el valor de la resistencia. Esa es una forma. Por lo tanto, delta V es la velocidad por V sub 0 por L, pero todo esto va al cuadrado, así que cada uno de estos factores va al cuadrado, dividido entre R.
y ahí tenemos la potencia disipada en la resistencia. La pregunta que nos hacen ahora, en la parte C, es sumamente interesante. Nos dice, demuestre que esta potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica necesaria para mover esa barra deslizante a esa velocidad. Ignore la resistencia eléctrica de la barra metálica, es decir, que la única resistencia que hay es la que hemos interpuesto, que le dimos el valor R, este valor, y también despreciar la resistencia eléctrica de los rieles conductores. Dice también que ignore la fricción mecánica entre los puntos conductores. Vamos a la resolución. Vamos a analizar esta varilla por la cual está circulando una corriente hacia arriba. Recordemos la ley de Laplace. Cuando por un conductor circula una corriente y este conductor se mueve en presencia de un campo magnético, experimentará una fuerza magnética. Vamos a escribir la ley de Laplace. Establece que la fuerza magnética sobre un conductor de longitud L, como es la longitud de la varilla, se puede calcular como la intensidad que circula por ella, que en este caso es la intensidad de la corriente inducida, por el producto vectorial de L, que es un vector que apunta en el sentido de la corriente, el vector L apunta en el sentido de la corriente, y tiene como módulo el largo del conductor. Vamos a dibujar el vector L, ya que estamos hablando de él. Vamos a dibujarlo aquí en amarillito. Este sería el vector L, ¿no? Asumimos que la varilla no es tan larga como aparece aquí, sino que llega justito hasta los rieles, ¿no? Bueno, eso es L. Y el campo magnético es el campo magnético V sub 0, al cual está sometida la varilla. Cuando queremos resolver el producto vectorial, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar el módulo de un vector por el módulo del otro y por el seno del ángulo que forman. En este caso, el ángulo entre el campo que es entrante y el vector L que está en el plano de la pantalla es un ángulo de 90 grados. Entonces, si alfa vale 90 grados, seno de 90 grados, eso es igual a 1. Por lo tanto, la fuerza magnética simplemente será I por L por V sub 0. ¿Hacia dónde apuntará esa fuerza magnética? Bueno, la podemos determinar por la regla de la mano izquierda. Aquí tenemos nuestra mano izquierda, de forma que se aplica de la siguiente forma. El índice señala dónde es el campo. Entonces el campo es entrante. Esto sería el campo que es entrante. El dedo mayor señala hacia dónde es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es para arriba. Y el pulgar extendido y perpendicular a los otros dos dedos indica para dónde actúa la fuerza magnética de Laplace. Esta regla de la mano izquierda también se llama regla de Fleming, ¿vale? Por tanto, la fuerza magnética que experimenta la varilla, la voy a dibujar, será una fuerza hacia la izquierda, como nos dice la regla de la mano izquierda. Fuerza magnética. Ahora bien, si nosotros pensamos en esta fuerza magnética ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que la varilla se detenga. Por lo tanto, si quiero mantener esta velocidad constante, yo o un agente externo, otra persona, lo que sea, tendrá que hacer una fuerza exterior de igual módulo y sentido contrario, fuerza externa, para mantener la velocidad constante. Recordemos de la segunda ley de Newton. Si la suma de fuerzas es 0, el cuerpo está o en reposo o con velocidad constante. Estamos en la segunda situación. Para mantener la velocidad constante, la suma de fuerzas tiene que ser 0. Por lo tanto, el módulo de la fuerza externa que yo tengo que aplicar será igual al módulo de la fuerza magnética, que al final es I. Pero la intensidad dijimos que por la ley de Ohm es delta V sobre R, por L por V sub 0. La diferencia de potencial no es otra cosa que la FEM, que calculamos que es la velocidad por el largo de la varilla por el campo, multiplicado por L por V sub 0 y dividido entre R. O sea que haciendo cuentitas nos va quedando que la fuerza magnética tendrá un módulo que será igual a U
por L cuadrado por B sub 0 al cuadrado dividido entre R. La potencia mecánica, en el caso en que la velocidad es constante, la potencia se calcula como la fuerza, en este caso la fuerza externa, por la velocidad. Por lo tanto, como la fuerza externa es igual a la magnética, como hemos dicho, al multiplicar todo esto por U, nos va a quedar U al cuadrado por L cuadrado por B sub 0 cuadrado sobre R, con lo cual estamos demostrando que la potencia mecánica que desarrolla esta fuerza es igual a la potencia disipada en forma de calor en la resistencia. Es muy interesante, porque aquí tenemos la conversión de una energía mecánica en una energía eléctrica que a su vez se convierte en una energía calorífica. Entonces, justamente es la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque estamos despreciando el rozamiento entre la varilla y los rieles. Bueno, espero que se haya entendido. Este es un problema muy bueno que enseña bastante y por tanto es importante. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.